Hace algunos días había comentado con ustedes sobre el interés de, de platicar de algo en lo que creemos profundamente y es el tema, pues obviamente de cáncer o de las enfermedades autoinmunes. Pero el punto que más me preocupa es poder compartir con ustedes bajo un término sencillo lo que hemos encontrado en esto. Hace algunos días también les comentaba que dentro del tema de las enfermedades metabólicas, que prácticamente son eh, las que más nos están atacando. Perdón, estaba justamente nada más cerrando el ciclo de la comunicación. Y regresando a la pregunta y al tema del día de hoy sobre el tema del cáncer, hay cosas que a veces no se pueden explicar, no se pueden decir. Primero porque hay ocasiones en las que tengo que reconocer que no tienes todos los elementos para poder presentarlos. Hace algunos días, en reunión con algunos colegas míos en el área de oncología y de metabolismo y básicamente el concepto de bioquímica, de la lógica biológica, estábamos discutiendo, muchos de ellos de empresas muy poderosas con presupuestos para investigación muy grandes, y justamente ese era el dilema, ¿no? Platicamos de lo que encontramos, decimos lo que hemos visto, las personas que no tenemos presupuesto tan grande, y uno de ellos muy valientemente dijo, yo creo que vale la pena que lo hagan, porque el hecho de que nosotros tengamos muy altos presupuestos en nuestros laboratorios no significa que a veces podamos ver lo que ustedes ven o lo que ustedes se encuentran. Y esa es la razón de esta reunión, especialmente porque en los últimos días hemos tenido como la dualidad de tener muchas personas que nos solicitan apoyo en temas de oncología, de cáncer, pero también por otra parte, muchos casos exitosos que al final del día son los que llenan de emoción el esfuerzo y el trabajo que todo mundo hace en este laboratorio. Y pues bien, un poco tocando este tema, me gustaría comenzar. Voy a cerrar esta puerta para que quizá haya un poquito menos de ruido y comenzamos esta reunión. La pregunta comienza muy cruel. Si tuvieras una enfermedad, ¿te gustaría que fuese cáncer? Bueno, estoy seguro que estoy entendiendo que es lo que la mayoría de ustedes dirían. Y obviamente, pues bueno, creo que es no. Y justamente vamos, en este instinto fibroso del tema de cáncer, a nadie nos gustaría tener esta enfermedad. Sé que a ninguna, pero especialmente cáncer, por alguna causa le tenemos especialmente miedo. Y esa es la razón por la cual, pues bueno, la mayoría de nosotros queremos salir de ella. El proyecto Proteoma, que es proteínas de acción selectiva, fue un concepto que nosotros estuvimos trabajando durante hace muchos años. Hace unos días tuve la oportunidad de ir a algún congreso y justamente decidí compartir estos datos y yo no me imaginaba que pudiese ser tan asertivo. Y después de eso, en todas las reuniones en donde he estado, en todos los congresos, en todas las reuniones científicas, todo el mundo me ha preguntado por esto. Pero siento que es porque cada vez hay más casos y tenemos menos soluciones. Así es que, pues bueno, si ustedes me lo permiten, creo que definitivamente me gustaría mucho compartirles esta presentación de una forma rápida. Después de esto, me gustaría mucho que estemos en contacto. Vamos a partir de un tema muy simple. Hay prácticamente tres grupos de los cuales vamos a morir. Si no es una enfermedad de un tema traumático, de un accidente, vamos a morir, pues bueno, por la herencia de nuestros abuelos. Si alguno de ellos murió de cáncer o tiene cáncer, bueno, y si nuestros padres lo tienen o lo tuvieron, algún tío, tenemos ya predisposición a tenerlo. Así es que esa es una de las causas por las cuales vamos a morir, la culpa de nuestros antecesores. El ambiente patógeno viral, eso también es una causa. Muchas personas piensan que un virus o una bacteria, un zancudo que pica, y con esto no quiero dejarlos asustados, pero la verdad es que es un tema que tristemente tiene que ver mucho con las cosas que nos están ocurriendo. A lo que voy es, bueno, al final del día siento vamos, que un virus, una bacteria que hace literalmente un acto de amor con nuestra célula, claro que hace que cambie su metabolismo. Y si esa célula por alguna causa también hace síntesis proteica, es decir, emite proteínas, muy probablemente las proteínas que emita sean equivocadas y eso puede cambiar profundamente el metabolismo pues bueno, que nosotros tenemos. En consecuencia, es muy importante decirles que este tema es muy, muy preocupante. Ahora bien, dentro del punto del tema más importante,
¿Por qué hablamos bajo el concepto de la situación endógena, exógena, es decir, los hábitos de vida como la causa más importante? Porque ahí se engloban el 70% de las cosas que nosotros sí podemos hacer para poder controlarla. La parte interesante y la buena noticia es que si es un tema genético, si es un tema patógeno viral o es un tema de hábito de vida, lo que hace básicamente que nosotros tengamos cáncer o muchos de otros tipos de enfermedades es debido al metabolismo celular que se genera. ¿Y por qué lo menciono? Les voy a dar mi justificación en los próximos momentos. Si nosotros seguimos viendo al cáncer como una descripción, como una medida, como una ubicación, entonces creo que tenemos perdida la carrera contra el cáncer. Y de hecho está ocurriendo. Tenemos mejores expectativas de vida y tenemos mejores tratamientos, de hecho tenemos mejores médicos, pero no tenemos mejor supervivencia. De hecho, tengo que reconocer que la gente sigue sufriendo. Esa es la razón por la cual nadie desea tener cáncer, porque no es una historia agradable. Y les menciono esto porque desde mi perspectiva, cualquiera de estos tres casos tiene que ver con metabolismo. Y si yo logro el día de hoy dejarles un poquito la duda y que investiguemos un poco más y que vayamos un poco más a este tema, creo que podemos encontrar cosas maravillosas que antes no habíamos visto. Esa es la razón por la cual, pues bueno, me gustaría hablar de proteínas. ¿Pero por qué proteínas? Bueno, primero es porque es lo que somos desde la punta del pelo hasta la punta del pie. Lo que veamos o no, literalmente es una expresión de síntesis proteica. La célula es obviamente un ente, el ente principal de la vida, pero las proteínas hacen un antes y un después en la expresión de las células. En otras palabras, están íntimamente correlacionadas. Es la expresión esencial de lo que metaboliza nuestras células. Así es que si no vemos el concepto de una síntesis proteica, va a ser muy complicado poder entender un proceso metabólico. Para intentar no ser tan técnico, y discúlpenme que lo sean, como quiera vamos a tener reuniones para poder descifrar un poco lo que no entiendan, los que no entiendan, y los que sean expertos en esto, pues bueno, ayúdenme a dar ideas de cómo puedo explicar un poco más sencillo. Pero el punto importante de por qué hablar de proteínas, bueno, es en particular de una muy en específico. Se denominan proteínas de acción selectiva o proteínas reguladoras. Para poder entender qué hace una proteína reguladora, nosotros hace muchos años, bajo una experiencia personal, pues bueno, nos metimos al laboratorio y por alguna causa necesitamos una proteína que pudiera ser muy fácilmente reconocible y muy fácilmente bioasimilable. Yo siempre les digo a las personas, bueno, esto es la estructura molecular de una proteína. Es esencial para la inteligencia de un niño y también para que tenga bonito pelo y bonita piel, es decir, que sea guapo y que sea inteligente. Si lo ven, pues bueno, obviamente es compleja las moléculas de esta proteína. Y si además la observan, pues bueno, es una proteína compleja y difícil de metabolizar. Lo que a nosotros se nos ocurrió hace algunos años, de hecho tenemos una patente que nos permite generar proteínas de acción selectiva al día de hoy y ser los únicos en el mundo, pues bueno, se nos ocurrió romper la pared molecular de esta proteína y literalmente cambiar o romper y hacer piezas moleculares mucho más pequeñas. A esto se le denomina coloide proteico y pues bueno, el hecho de tener moléculas de oxígeno, carbono, nitrógeno, hidrógeno, nos permite que hacer pelo, piel, memoria, inteligencia, todo lo que corresponde a nuestro organismo se haga mucho más sencillo, pero se haga con las moléculas correctas. Esto es lo que nos ha permitido atender a muchos niños y a muchos adultos en los últimos años con procesos no invasivos y altamente eficaces. Espero no haberlos confundido, como quiera vamos a seguir más adelante explicándolo. Hay una simulación de síntesis proteica, pero esa la voy a obviar para otra presentación porque quiero irme a lo más importante. ¿Por qué proteínas de nuevo? Bueno, porque las proteínas hacen el proceso biogénico bioactivo más importante en nuestro cuerpo, es decir, es lo que hace que la vida se genere. El hacer pelo, piel, memoria, inteligencia, contestar cuentos 2 más 2, eso literalmente es un proceso bioactivo. Las células se activan, la sinapsis se activa y en consecuencia mi cerebro se activa correctamente. ¿Por qué biogénico? Porque cuando una célula tiene lo que es suficiente, hace pues obviamente un proceso de desdoble energético para tener nuevas células constantemente y en consecuencia, pues bueno, me veo bien, me siento activo y esto es lo que se denomina un proceso de generar vida y de activar la vida, por eso se llama biogénico bioactivo. Para las personas que no entienden mucho esto, el 90% de las dietas que se utilizan en la actualidad en este planeta son biostáticas o bioacídicas. Lo que son es estatizar la vida o matar la vida. Por eso tenemos tantos problemas. Y esa es la justificación de este proyecto. Por eso me gustaría decirles que dentro del proceso de proteínas en el cuerpo, básicamente se hacen tres tipos de grupos. Proteínas estructurales, que es lo que vemos, nuestros músculos, básicamente todo lo que nos mantiene.
Por otra parte, son las proteínas enzimático u hormonales, que son como el software de nuestro cuerpo, son las que tienen programado qué hacer cuando sucede una condición, rápidamente sacarnos de una condición para darnos a nuestros genes y a nuestra estructura de ADN un proceso metabólico para mantenernos en el orden de que los que vienen puedan ser también suficientemente resistentes en el proceso bioquímico, biogénico o bioactivo que les mencioné hace un momento para seguir sobreviviendo. El tercer grupo son proteínas como anticuerpos. Bueno, aquí tienen que ver toda la resistencia para poder eliminar cualquier patógeno que usualmente nos destruye y obviamente en consecuencia pues cambia nuestro metabolismo. ¿Qué tienen en común estas? Pues bueno, que es un proceso de metabolismo asertivo. Esto es parte de lo que quería mencionarles. Ahora bien, vamos a hablar un poco de nuestro ADN. Si alguien no cree tan importantes en las proteínas, pues bueno, las proteínas, de hecho, nuestro ADN, a través de nuestro ARNM, ARNP, nuestro bibliotecario, literalmente ahí se guarda toda nuestra información de lo que somos en proteínas. Esas proteínas tienen códigos muy específicos. Ahora vamos a hablar de la complejidad del cáncer en particular. Genómicamente hablando, y este es un dato científico, existen más de 40.000 mutaciones específicas en nuestro ARNP. Es decir, se modifica nuestra estructura metabólica dentro de lo más elemental que es nuestro ARN, nuestro ADN. En nuestro ARNP se modifica, estas mutaciones afectan a más de 10.000 genes. En consecuencia, existen 10.000 genes que están dispuestos a generar cambios metabólicos para que obviamente generen o proliferen en el cáncer y otro tipo de enfermedades. Si nosotros creemos que el cáncer es algo que era fácil de resolver, no, no lo es. Mucha gente lo dice, pero no, no lo es. Especialmente porque es multisistemático y el metabolismo, ya lo vimos, modifica muchas características. Pero además tiene otro problema, 3.000 millones de pares nucleótidos que tienen codificada toda la información de lo que tenemos. En consecuencia, es muy complejo nuestro cuerpo. Aquí es muy complicado. Esa es la razón por la cual la ruta que originalmente decidimos tomar con muchas patologías, incluyendo el cáncer, pues bueno, no lo hace sencillo. Pero aquí viene la buena noticia. Desde 1979 se han descubierto tres tipos de proteína que son prácticamente los paretos, es decir, las causas o los tipos de proteínas que más generan o son precursoras de temas tumorales, de cáncer. Una es el RAS, que se descubrió en el 79, el MYC, y la P56, que se descubrió, pues bueno, no hace mucho tiempo, en el 83. De hecho, prácticamente se descubrieron muy cercanos. Aquí la pregunta es, si sabemos que estos tres tipos de proteínas son finalmente parte de la responsabilidad de tener cáncer, ¿por qué no nos enfocamos en estas tres tipos de proteínas y quizá muchas otras que también ya se empezaron a descubrir después de esto para poder inhibir, en lugar de luchar con 40.000 pares, perdón, con 3.000 millones de pares nucleótidos trabajando con libre albedrío? Esa es una pregunta que me gustaría hacerles y piensen, ¿ustedes no están o no estarían de acuerdo conmigo en irse a lo que sí pueden controlar en lugar de estar jugando con una papa caliente que no saben ni por dónde empieza ni por dónde termina? Les menciono esto porque creo que hay procedimientos mucho más asertivos. Esta puede ser una de ellas. Vamos a hablar de la descripción, vamos, el concepto de la descripción del cáncer, el concepto descriptivo del cáncer. Nosotros podemos nombrarlo en virtud de la posición, del tamaño o del tipo de cáncer. Si es un cáncer de, vamos, un linfoma, un cáncer pancreático, una leucemia, cada uno tiene una especificación en virtud de la ubicación, el sistema que afecta, y lo hablábamos hace un momento. Seguimos nombrándolo por el tamaño que tiene, la ubicación que tiene. Pero yo creo que el cáncer es mucho, mucho más que eso. Y es en esa parte donde lo tenemos es donde se expresa, pero en realidad, desde mi perspectiva, siento que es una expresión metabólica. No todos los cánceres son iguales, nos han dicho, y es correcto. Se dice que, por ejemplo, un cáncer pancreático tiene prácticamente el 8% de que una persona que lo tiene pueda sobrevivir más de 5 años. Mientras tanto, en los cánceres, en los tipos de cáncer de seno, el 89% de las personas pueden vivir 5 años más. Aquí quiero hacer un paréntesis. Estoy de acuerdo. Hay mucha más supervivencia con un cáncer de seno, pero lo que no hemos visto es que los procedimientos que tenemos, que es básicamente la cirugía, la quimioterapia y la radioterapia, son tres procedimientos que no tienen nada que ver con el hecho de que una célula que era buena se hiciera mala, es decir, cambiara su metabolismo. No sé si logran también recibir mi percepción, pero la verdad es que siento que si seguimos entendiendo que los cánceres son muy diferentes, entonces también tenemos perdida la batalla, porque solo podemos con unos, con otros no.
Y en efecto, el cáncer pancreático quizá es más metabólico. Por eso tenemos menos control, porque los tres procedimientos que utilizamos para combatirlo nada tienen que ver con metabolismo. Solo son para ir a envenenar, quemar o bien, pues bueno, mutar, perdón, hacer cirugía o cortar en ese punto donde tenemos el cáncer. Pero la verdad es que desde mi perspectiva, no es que todos los cánceres sean iguales, pero sí siento que son metabolismos muy similares. Es decir, son diferentes, pero en metabolismo todo es igual. ¿Por qué no cuidamos esos metabolismos? Este es un ejercicio que usé hace muchos años con la intención de crear un nuevo concepto, con la intención de combatir enfermedades metabólicas. Si ustedes observan, pues bueno, yo puedo tener en un dedo una pequeña cicatriz y tengo una gota de sangre, justo como está ese slide. Si observan un poco más de cerca, van a ver que en esa estructura del dedo hay millones, quizá billones de microvasos sanguíneos. Eso es una naturalidad, se crean. Aparte de que existen muchos, se crean más, se llama angiogenia. Y inmediatamente se crean esos microvasos sanguíneos diseñados para llevar antibiótico, para cicatrizar, para llevar colágenos, hacer todo lo que sea necesario para cubrir una herida que está ahí. Ese proceso metabólico nos ayuda, pues bueno, a estar mejor. Es una herida que vemos, pero la pregunta aquí sería, ¿y qué pasa con las que no vemos? Si observan, eso es un tema crítico porque en las que no vemos también ocurre y puede ser un punto tumoral. Por eso los puntos tumorales tienen que ver mucho con la angiogenia o la creación de microvasos sanguíneos. El punto importante que les quiero mencionar aquí es que se ha descubierto que un descontrol de angiogénesis tiene que ver no solo con cáncer, con muchas enfermedades, especialmente las metabólicas, ya sea el exceso o la falta de. En consecuencia, si analizamos el concepto de la angiogenia, tiene que ver mucho con un slide que yo he compartido en muchas conferencias mías. Si observan, justamente en el lado derecho, en la parte baja, dice National Cancer Institute. Este slide no es mío. Y aquí se establece algo muy interesante. La angiogenia, justamente, en control es esta. Aquí es cómo debemos, mejor dicho, trabajar nuestro organismo. Cuando la angiogénesis está controlada, los puntos tumorales tienen rara multiplicación. Sin embargo, cuando observan el lado derecho, aquí la angiogénesis se rompe. No sabemos si esto fue primero o esto de abajo primero, que es la frecuente división celular en puntos tumorales. Si observan, hay mucha activación y en consecuencia esto es peligroso. De hecho, la frecuente división, el exceso de células tumorales podrían dar un tema de mucha preocupación porque el antígeno debe estar por los cielos, muy alto. Pero el punto, de nuevo, la gente se asusta por esto. Sin embargo, el problema quizá puede estar en la angiogénesis, en los procesos metabólicos que van a ser no solo el proceso de alimentación de todos estos puntos tumorales, sino que además creamos una autopista de 100.000 millones de carriles para que estos puntos tumorales puedan llegar a cualquier otra parte del cuerpo. Y aquí se viene otro problema, que es la metástasis, que de pronto ese punto tumoral, si lo teníamos en el seno, ahora se va a ir al riñón, al pulmón, vamos al cerebro o a cualquier otra parte del cuerpo. Y eso, con metástasis, con los tres procedimientos que tenemos para atender el cáncer en la actualidad, entonces díganme cómo lo podríamos resolver. ¿Cómo puedo resolver un punto tumoral en mi cerebro, quizá en mi piel, quizá en mi hígado, quizá en mi pulmón, quizá en la pompa izquierda y quizá en la parte baja de mi pie? ¿Cuál quemo? ¿Cuál le doy cirugía o cuál enveneno con quimioterapia? Ahí es cuando de pronto ya los procedimientos clínicos prácticamente se limitan porque intentan atacar el más agresivo, pero la verdad es que ya son metástasis, son características metabólicas en cada una de ellas igual. Por eso ahí ya los procedimientos que tenemos no son tan eficaces o tan eficientes, porque lo intentamos hacer bajo un procedimiento muy físico. Sin embargo, el tumor es un efecto metabólico que ocurre constantemente y esta es una de las partes que todos lo sabemos, pero no hemos querido aceptarlo. Nosotros generamos puntos tumorales o células tumorales todo el tiempo. En realidad es un procedimiento constante en nosotros, que para que un tumor se pueda reconocer, primero nuestro cuerpo tiene que dejar que existan, que se generen suficientes para que en un estudio puedan aparecer. Pero casi siempre esos efectos de revisar un tumor es porque ya existen millones y millones de células tumorales en un solo punto. Y es cuando nosotros decimos es que existe cáncer. Pero el cáncer siempre existió o siempre estuvo actividad. El único detalle es que no nos dimos cuenta. Es como cuando yo les menciono el tema de que le nombramos al mes de octubre como el mes
vamos, el mes contra el cáncer. Y la verdad es que, pues bueno, realmente es un concepto de detección temprana, porque todas las mujeres que van y hacen, pues bueno, esa mastografía, básicamente van a ver qué pasa sin haber hecho nada antes para que no suceda nada de lo malo que ustedes no quieren ver en ese estudio. Es decir, no hicimos nada al respecto para que el resultado sea como ustedes quieren. Es simplemente un volado y vamos a esperar que salga del lado donde esperamos, porque justamente el cuerpo estuvo metabolizando cáncer constantemente. Les menciono, insisto, esto porque tenemos que hacer las cosas diferentes. El ir contra el cáncer o hacer algo al respecto es justamente tener actividades que permitan que los puntos tumorales no existan. Me gustaría hablar al final de algo muy rápido con ustedes y quiero ser muy respetuoso, porque no quiero que esto suene como que intentamos, pues bueno, no sé, vender algo. Lo que queremos es comunicar un tema en donde todos tenemos que tomar acción para poder evitar tener ese tipo de enfermedades complicadas. Bueno, aquí la pregunta es, esto es muy sencillo. Si yo estoy aquí con esta característica, ¿están de acuerdo que debería de ir a estar aquí con esta característica y con este punto tumoral de duplicación? Pues bien, aquí la buena noticia es que este slide no es mío. Y aquí hablan de angiogénesis y proteínas reguladoras, que son proteínas de acción selectiva. ¿Cómo podemos hacer que eso vaya de aquí a acá? O si estoy aquí, mantenerme aquí. Bueno, lo hemos hablado. Vamos a hablar de algunos estudios que hemos hecho. Estos, aunque no parecen, porque están en una tomografía, son ratitas. Estos son un estudio en 15 días intentando proteínas de acción selectiva. Esta es una ratita, esta es otra y esta es otra. El día cero. Si ustedes observan, vamos a tomar este ejercicio. Estos son tumores sembrados. Son fibromas, fibromas malignos. Si ustedes observan el día cero, estos son los tamaños. Sin embargo, hacemos una dieta con proteínas de acción selectiva y esas mismas ratitas se checan 10 días después. Si ustedes observan, la verdad es que la estructura tumoral se disminuye significativamente. Y lo hacemos 5 días más. El día 15 seguimos analizando y nos damos cuenta que en efecto siguen disminuyendo los puntos tumorales. De hecho, en el lado derecho prácticamente desaparecen. Eso ocurre muy similar con la ratita número 2. Prácticamente disminuyen en conforme van pasando los días. Y la tercera ratita ocurre exactamente igual. Si ustedes observan, los puntos tumorales se disminuyen y esto hace que finalmente tengamos una luz en el túnel para poder controlar metabólicamente muchas estructuras tumorales. Les menciono esto porque mucha gente dice, ¿significa que curamos el cáncer? No. Simplemente intentamos encontrar alternativas metabólicas que ayuden más al organismo a resolver esta clase de problemas y muchos otros. Voy a darles mis mejores fotos, ¿no? Este es un carcinoma en el cerebro. Si ustedes fueran oncólogos, ¿por dónde entran? ¿Por la nariz, por el oído o por el cráneo? Este tumor en la ubicación que tiene es peligrosísimo, porque por el lado donde ustedes entren, esta persona puede quedar ciega, puede quedar inválida o la pueden matar. En consecuencia, es una persona que es muy poco difícil, o muy difícil, perdón, que pueda ser seleccionada para un procedimiento clínico oncológico. Sin embargo, observen, esta es semana cero, observen semana 4. Lo único que hemos hecho es utilizar proteínas de cadena corta de acción selectiva con la intención de poder metabolizar diferente todo lo que ocurre en el cerebro en relación a puntos tumorales. Este es un cáncer de seno, la misma historia. Esta es semana cero, se checa 4 semanas después y se observan el tumor está mucho más pequeño. En consecuencia, algo bueno ocurrió cambiando metabolismos y este es un fibroma maligno en una mascota. Se observan este es pues bueno, un punto tumoral agresivo y 7 semanas después en este fibroma prácticamente no existe. Todo tiene que ver con metabolismo y con control de angiogenias. Familia GIA, personas que me escuchen, si seguimos viendo muchas patologías con simplemente nombres, con síntomas, estoy seguro que la batalla la vamos a seguir perdiendo. Es decir, la enfermedad nos va a ganar. Pero si empezamos a ver la perspectiva de la enfermedad bajo algo que podría no llegar si hago lo que es correcto, es decir, si le doy condiciones a mi cuerpo de poder mejorarlo para que no llegue, aunque mi abuelo, mi abuela, mis papás y mis hermanos tengan cáncer o cualquier otra patología, entonces creo que yo puedo hacer algo al respecto. Podemos escudarnos en que no tenemos dinero, que no tenemos mucho conocimiento, pero la enfermedad no va a respetar eso. Esa es la razón por la cual mejor encontramos alternativas de que con sin dinero, con o sin dinero,
o con o sin exceso de conocimiento, podamos resolver estos temas, pues bueno, más unidos. Pero también el objetivo es empezar a ver rutas metabólicas que creo que permitirían no solo ayudarnos a no tener enfermedades, sino a tener hijos aún más inteligentes, más sanos y más saludables. Y por qué no decirlo, abuelos más guapos, más inteligentes y más saludables. El objetivo de esto es, pues bueno, que vayamos cuidándonos todos. Muchas gracias por este tiempo. A las personas que me escribieron y me dicen cuáles son las proteínas de acción selectiva de GIA, bueno, nutrición integral es una de ellas, nutrición celular es otra de ellas y nutrición circulatoria es otra de ellas. La más importante cuando ya existe cáncer es una que se llama nutrición antiox. Esa es la más importante, esa es canasta básica. Es la selección, o mejor dicho, la preparación de proteínas de acción selectiva o proteínas de cadena corta más importante que hay en el mundo. Y la verdad es que creo que le ha permitido a muchas personas que les habían dicho que no se podía hacer nada a tener el día de hoy una vida productiva y sobre todo una vida, pues bueno, con mucho más sentido. Así es que las personas que quieran vivir nuestra experiencia, tenemos muchos detoxificadores y tenemos, creo que, la facultad de poder cambiar la vida de nuestros hijos para hacerla más, pues bueno, más feliz y más próspera. Muchas gracias a todos y muy buenas noches. Hasta luego.